noches, amigos. No es ningún misterio, no es ningún secreto que, en fin, el presidente de la República podría tomar alguna medida, anuncio, como ha insistido siempre él, en los estrictos marcos de la Constitución en los próximos días. Evidentemente, no hay que ser ninguna pitonizo para especular, vamos a decirlo así, que podría avecinarse una cuestión de confianza para presionar al Parlamento a aprobar, vamos a ver en qué términos sería potencialmente una medida de esta naturaleza, pero a aprobar el proyecto de ley de anticipo de elecciones, el proyecto de ley de reforma constitucional que el presidente anunció en su último mensaje a la Nación el 28 de julio. Evidentemente, pues vamos a ver cómo se desarrolla esta situación. Sabemos que ya el Congreso le ha negado una cuestión de confianza al Ejecutivo durante este periodo, En su caso fue cuando se censuró al gabinete o se le negó la confianza al gabinete que dirigía Fernando Zavala. Y si se niega una segunda cuestión de confianza, estamos por supuesto en esta discusión ya hace varios meses, si se niega una segunda cuestión de confianza, el camino quedaría expedito para que el presidente de la República pueda disolver constitucionalmente el Congreso y convoque, en este caso, a nuevas elecciones para elegir a un Congreso que termine el periodo del que está en marcha. Entonces, evidentemente, o muchas miradas, como ha ocurrido en realidad, como repito, a lo largo de este quinquenio que todavía corre, van a dirigirse al Tribunal Constitucional, porque finalmente la pregunta es, ¿sería o no sería constitucional la presentación de una cuestión de confianza con las características que se den a conocer? Repito, si se presenta esta medida, así que bueno, eso va a ser fundamental, la respuesta o la evaluación que pueda hacer eventualmente el Tribunal Constitucional. Vamos a hablar en algunos minutos de ello. Le damos la bienvenida a Eloy Espinosa, magistrado, por supuesto, del Tribunal Constitucional. Como siempre, doctor Espinosa Saldaña, gracias por estar con nosotros. Es un placer, Enrique, estar con ustedes nuevamente. Pero antes de hablar de esas traducciones políticas y ver qué le podemos arrancar al respecto, vamos a hablar de otros derechos lingüísticos importantísimos. El jueves a las 9 de la mañana usted va a participar en la conferencia Presentación de los avances y desafíos en la garantía de los derechos lingüísticos en el Perú, reflexiones a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional. Repito, esto es el jueves 22 de agosto, 9 de la mañana, en la Sala Mochica del Ministerio de Cultura, que todos conocemos, por supuesto, en la avenida Javier Prado. El asunto es bien claro. Es una sentencia importantísima, la hemos comentado antes. La hemos comentado antes, pero siempre es bueno brevemente hacer una referencia. Es el caso Díaz Cáceres de Tinoco. Es una señora de un caserío cerca a Carhuaz, quechua hablante, analfabeta, y que entonces se encuentra con que le hacen firmar un papel de un idioma que no conoce y recortan su posibilidad de tener un puestito donde ella colocaba sus cosas. Entonces esto genera toda una discusión sobre un tema que en el Perú no se tocaba a cabalidad, que es: tenemos 48 lenguas originarias, algunas de ellas que son mayoritarias en buena parte del país. Por ejemplo, en Abancay el 71% de la población habla como lengua originaria quechua chanca. Entonces, ¿y cómo se prestan pues los servicios municipales, nacionales, en el idioma castellano que las personas no entienden o entienden como segundo idioma? Entonces, producto de esto sale una sentencia. Coordinamos entonces y hemos conseguido... ¿Aproximadamente hace un año salió la sentencia? Más o menos. Y en este año se ha trabajado duro porque ya no solo hay un mapa etnolingüístico, para los amigos, ¿qué significa esto? Que en el Perú se ha distinguido dónde hay poblaciones predominantes, porque la Constitución es muy clara, donde hay lenguas originarias predominantes, ese es un idioma oficial, y esto ha permitido la capacitación de funcionarios públicos en diferentes partes del país en estas lenguas originarias. Y todo lo que ha ocurrido al respecto con el diseño del mapa y la relación de estos cursos es lo que vamos a presentar el jueves. Entonces, gracias a la gentileza del Ministerio de Cultura, el ministro inaugura,
Yo explico un poco los alcances de la sentencia y de lo que se estaba haciendo, y participa la viceministra de Interculturalidad y la viceministra de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, probablemente Flor Pablo, que entiendo va a venir aquí, podría explicarlo con más detalle, para ver cuánto se ha avanzado esto, y que demuestra que las instituciones en el Perú pueden ponerse de acuerdo para hacer cosas importantes en favor de sectores vulnerables. Lo mismo estamos planteando hacer con una sentencia importante sobre educación rural, y podamos anunciarlo dentro de muy poco. Necesitamos trabajar desde quienes nos toca responsabilidades en el Estado en favor de aquellos que no ven coberturas y beneficios, o por lo menos no lo ven de manera suficiente. Se trata finalmente de una ampliación de derechos civiles, ¿no? En este caso, y lo podemos ver en la transformación de las instituciones, en la misma programación del IRTP, por ejemplo, ¿no? Sin duda, la demostración de que se tiene ahora programas en lenguas originarias en los noticieros es una constatación de lo que siempre tuvimos que reconocer, la pluralidad de nuestro país, que se refleja pues en la lengua, que es muy importante, porque la lengua es la que te marca cómo te vinculas con el mundo. O sea, no, entonces, eso es reconocer la identidad de una serie de colectividades que son tan o más peruanas que nosotros. Y a eso estamos trabajando. Muy bien, excelente noticia esta, y haremos sin duda la cobertura y el seguimiento de esta conferencia. Pero además, pues estaba yo hablando, comenzar el programa, aquí hablamos de la riqueza de todas estas lenguas, y aquí pues con el castellano, el español, el ejecutivo y el legislativo no se están entendiendo. Aún así, hablemos de una sola. Y por supuesto, y siempre que ustedes, miembros del Tribunal Constitucional, tienen la amabilidad de asistir a este programa, sabemos perfectamente que ustedes no pueden adelantar opinión de ninguna manera. De acuerdo. Pero es sumamente ilustrativo saber qué cosa es lo que ya se ha dicho sobre la materia. Y en el tema de cuestión de confianza hay una sentencia importante del Tribunal Constitucional, precisamente en todas estas idas y venidas, que fue respuesta a una intención de un grupo político de reformar esta facultad, de recortarla, según decían algunos, y la sentencia, si mal no me equivoco, en resumen, lo que advertía es que esta era una facultad de una manera intangible del Ejecutivo, no reformable, y que garantiza el contrapeso de poderes y el balance de poderes necesario en una democracia. En noviembre del año pasado sacamos la sentencia a la cual hace referencia. Entonces hay que entender la naturaleza de la cuestión de confianza. La cuestión de confianza, su nombre lo indica. Yo, gobierno, que soy mayoría formal, circunstancialmente o realmente, pero necesito el apoyo de todas las fuerzas políticas que están en el Congreso, quiero contar con ese apoyo para tomar decisiones del más alto nivel y que pueden generar compromisos, conflictos y demás. Entonces, quiero un apoyo de todos, o por lo menos de buena parte de todos. Entonces, a nosotros se nos planteó la discusión sobre los alcances de una cuestión de confianza, y no hemos puesto en lo que hemos resuelto límite alguno para materia que pueda ser sometida a cuestión de confianza. No está delimitada la cuestión de confianza. No. Es cierto es que no se nos preguntó sobre una reforma constitucional, pero cierto es también que en ese contexto el Congreso dio la confianza para hacer varias reformas constitucionales. Entonces, es un tema en el cual no puedo ir más allá porque primero no hay una demanda planteada ante el tribunal, y ir más allá podría ser un adelanto de opinión sobre un caso futuro. Pero lo cierto es que cuando al tribunal le ha tocado contestar, el tribunal ha dicho con claridad, entonces, que la cuestión de confianza es un mecanismo abierto para el gobierno para buscar legitimar diferentes tipos de decisiones que puede tener. Ahora, hasta ahí hemos llegado. Ahí hay dos puntos muy interesantes, porque usted lo que me dice es, no se ha delimitado como tal, no por otra razón, que no es porque no se ha preguntado, no se ha puesto el tema de la delimitación en sí sobre la mesa. Entonces, no sabemos si como tal es una delimitación, pero hasta ahora pues consideramos que es de una naturaleza abierta. Y esto se complementa con el hecho de que el Congreso ahorita nomás aceptó una cuestión de confianza bajo parámetros de reformas constitucionales, que son las que se llevaron al referéndum de diciembre del año pasado. Así estamos. Entonces, ese es el estado de la cuestión. Ahora, lo que se está hablando, insisto, usted no va a adelantar opinión,
pero siempre nos ayudan a entender un poco, ¿no?, el derecho, finalmente, que es la parte que la ciudadanía tiene que entender, en este caso el derecho constitucional. El presidente podría hacer uso de una cuestión de confianza para que su propuesta de adelanto de elecciones sea, esto podría ser discutida, sea votada, para que la cuestión de confianza sea llegar al referéndum. Es decir, también hay una variedad o un abanico de posibilidades. No estamos hablando de una sola modalidad de cuestión de confianza o de posibilidad. Vamos a lo que es la institución. La institución es, el presidente pide a través de este mecanismo un refuerzo para una decisión que quiera tomar. No se nos ha hecho en ningún pronunciamiento precisión sobre qué tipo de decisiones no podrían incluirse en esto. Entonces, en este momento, y tampoco sabemos en la eventualidad que el presidente de la República quiera plantear una cuestión de confianza, no sabemos sobre qué la plantearía específicamente, si la plantearía sobre la discusión de su proyecto de reforma constitucional, sobre la eventual aprobación de su proyecto, no lo sabemos. Entonces, lo cierto es que en el caso peruano ya hay unos alcances sobre lo que constitucionalmente se puede hacer por cuestión de confianza, y lo cierto es que en su momento hubo reformas constitucionales que generaron la confianza del Congreso para ser no solamente discutidas en el Congreso, sino aprobadas posteriormente por referéndum. Clarísimo. Para terminar, por favor, doctor Espinosa Saldaña, explíquenos finalmente qué sustenta la cuestión de confianza, cuál es la filosofía que está detrás de la cuestión de confianza, porque en los últimos años hemos visto claramente una situación política de entrampamiento repetido, donde el Ejecutivo es de un signo, el Legislativo de otro. Y ya los historiadores nos han recordado, ¿no?, en repetidas oportunidades, que este es un fenómeno que siempre ocurre cuando se da esta situación. ¿Qué explica la cuestión de confianza? ¿En qué estaba pensando el legislador a la hora de implementar una cuestión de confianza como la que tenemos en la Constitución? En realidad nosotros partimos de un esquema presidencial, pero frente a el poder muy fuerte del presidente, no solo por las competencias que se le da, sino por la historia que tenemos, entonces comienzan a dárseles competencias también al Congreso de control al presidente. Y frente a esto, entonces, podía llegar un momento de entrampamiento donde el presidente no tuviera iniciativa para impulsar muchos temas. Entonces, se flexibiliza la cosa y comienzan a aparecer alternativas como esta traída del escenario parlamentario, que es el presidente o uno de sus ministros, si quiere sacar una acción que es importante para ellos, obliga al Congreso a decir o me apoyan o me voy. Entonces, esa es la idea de la incorporación de una institución de origen parlamentario en el contexto nuestro. La idea finalmente es sostener un régimen presidencialista. Bueno, somos presidencialistas. ¿No? O sea... Y lo que es, somos presidencialistas porque los matices de traído el esquema parlamentario no cambian la cuestión de fondo. Si el tiempo nos da un ejemplo de 30 segundos. Por favor. Entonces, por ejemplo, en algunos países, entonces, los de tipo parlamentario, cuando yo censuro a un ministro, entonces se cae ese ministro y se puede caer todo el gabinete, que es el gobierno. En el caso peruano, el presidente es jefe de Estado, jefe de gobierno, y no es censurable, con lo cual se caen los ministros, pero puede el mismo presidente insistir con las líneas políticas con nuevas caras y pone al Congreso en el riesgo de, si censura 2 gabinetes, irse. Entonces, ese es el problema que a veces tenemos cuando no tomamos en cuenta que tenemos una base presidencialista, a pesar de estas introducciones de elementos de otros regímenes. Bueno, ahora hay... dicen por ahí que hay opiniones constitucionales para todo, pero hay que recordar que el jamón constitucional lo corta, en este caso es el Supremo Tribunal para todo lo que se refiere En realidad es el intérprete de cierre, el intérprete final de este tipo de circunstancias, pero en si hablamos de jamón a cortar, somos 7 y hay que ponernos de acuerdo también si llega el caso, ¿no? Interesantísimo. Muchísimas gracias, Eloy Espinosa Saldaña, magistrado del Tribunal Constitucional, por acompañarnos. Muchas gracias. Estaremos muy al tanto de la cobertura de esta conferencia importante el jueves. Vamos a ir a una pausa, regresamos con la ministra de Educación, Flor Pablo. No se muevan.
Bueno, arrancan pues las comisiones, ¿no? Entre ellas, en el Congreso me refiero, arrancó también la Comisión de Educación con la señora Tamara Arimborgo como presidenta. Ya sabemos cuáles son los antecedentes de la señora Arimborgo. Decir conservadora pues es un, en fin, ¿no? Es ultra, ¿no? Ultra, y ahora preside esta comisión. Y la comisión pues había aprobado ya un informe prácticamente acusando a casi todos los ministros del sector, no sé, por homosexualizar a los chicos, en fin, es una serie de acusaciones que surgen a partir del famoso caso de los libros. ¿Qué los libros? De los links, hay que decirlo, ¿no? La ministra de Educación, hay otros temas, por supuesto, pero vamos a comenzar hablando de ello con la ministra de Educación, Flor Pablo, a quien le damos la bienvenida después de un tiempo que no la veíamos por este programa. Ministra, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Enrique, por la invitación. ¿Usted está en el informe? ¿Usted también está en el informe? Estamos, ¿no? Los ministros desde el periodo de la ministra Patricia Salas, y bueno, hasta mi gestión, y quien no está en el informe, entiendo, es el exministro Hoy del Vecino. Sí, él salió en la última versión. Pero entonces, en fin, ¿qué nos puede decir de lo que va a ser la relación con esta comisión? Bueno, en realidad, nada, bueno, es la comisión es también parte de la potestad del Congreso, que a quienes designa pues como representantes, con la expectativa de que sea un tiempo, como bien ha señalado también la presidenta de la comisión, ha expresado su voluntad de aportar a la mejora de la calidad educativa, y creo que en eso estamos, ¿no? Y sobre los textos, en realidad, que es por donde has comenzado, de repente señalar, nosotros luego de estos sucesos y en general... Ustedes han implementado una comisión. Y hubo una comisión de alto nivel con una serie de representantes que nos han dado un informe de recomendaciones, y una de las recomendaciones justamente es que los textos son válidos, en tanto podemos usarlos todavía el siguiente año, el año 2020. ¿Por qué? Porque ya no tenemos el cronograma para hacer una licitación y para hacer una dotación de textos, no después de unos meses. En realidad es una programación multianual de 2 años. Entonces la nueva dotación de textos va a llegar para el año 2021. Es un cambio en realidad en el sistema de contratación. Hasta ahora el Ministerio de Educación los textos escolares los ha elaborado ad hoc. Ahora lo que vamos a hacer en realidad es comprar textos hechos, ¿no? Licitar textos hechos y tener variedad de textos en las escuelas. Pero eso no, para también que no haya esta sensación ahora hay un desabastecimiento ni nada. Los textos se van a ampliar en su uso, pero lo que está llegando sí son bibliotecas de aula. El otro año vamos a reforzar el tema... Que son completas, especialmente en primaria, en secundaria ya han llegado. Bibliotecas de aula para favorecer la lectura. Vamos a impulsar fuerte el tema de la lectura por placer, el plan lector. Y en general creemos que siempre hay que ver, pues la educación no para. Así es. Pueden haber las comisiones y las observaciones y demás, pero el servicio educativo y lo vivimos y lo viven así los maestros, las escuelas, así que seguimos. El tema de los textos, creo que estamos replanteando también dentro del mismo ministerio reforzar la dirección que hace los textos, porque ahorita teníamos la función repartida en varias oficinas. Vamos a reforzar en una sola oficina que se haga cargo y se especialice, que es una de las recomendaciones también de la comisión, y bueno, avanzar y mejorar en todo lo que significa dar textos de calidad, y creo que en ese esfuerzo está el ministerio hace bastante tiempo. Ahora, pero en el Congreso hay un proyecto de ley para supervisar la elaboración de los textos. Eso... Sí, ahí en realidad nosotros vamos a invitar a los congresistas que han planteado este proyecto de ley para explicarles, ¿no? Yo creo que ahí hay vamos a decir, una confusión en todo caso que nosotros nos hacemos cargo de explicarles, porque en realidad la rectoría en material educativo, en elaboración de textos, en currículum, lo tiene el Ministerio de Educación. Efectivamente, los padres y madres de familia tienen amplia posibilidad de participar en la escuela, hay mecanismos de participación ya previstos en realidad, pero hay algunas funciones que nos tocan efectivamente, porque cada uno de nosotros, si a todos nos consultan qué cosa queremos que vaya en un texto escolar, sería inmanejable, ¿no? Entonces hay que respetar, creo, los fueros de cada poder, y en este caso el poder ejecutivo nos corresponde como Ministerio de Educación este rol rector, tanto en el currículum como en los textos. Ojalá sea así. En los últimos años también vivimos un proceso trascendental, ¿no?, de comenzar a regular a las instituciones de educación superior, ¿no? Entonces hemos pasado mucho por el tema universitario. SUNEDU contra 1000 batallas, ahí está precisamente en medio, muy avanzada pues de la función precisamente de las licenciaturas, ¿no? Y ahora, bueno,
estamos entrando también al tema de los institutos, ¿no? De la educación técnica. Y por supuesto, los pedagógicos forman a una cantidad importantísima de docentes. Me comentaba usted que es lo que se llama la formación inicial. Sí. Cuéntenos, por favor, ¿a qué vamos a entrar ahora con respecto a esta formación inicial en los pedagógicos? Ojo, reitero, la formación inicial no se refiere a educación inicial, sino a la formación inicial que recibe todos los docentes. Exactamente. Hemos tocado los textos y de hecho una primera prioridad es mejorar aprendizajes, ¿no? Para ello necesitamos una serie de elementos como los textos, los materiales, pero el factor fundamental de los aprendizajes son nuestros maestros. O sea, los maestros son la clave en realidad en el proceso educativo y ahí hay una línea de trabajo que estamos dándole mucha importancia y énfasis, es el licenciamiento de nuestros institutos pedagógicos. Necesitamos licenciar, y eso que nos asegura en realidad cambiar la currícula de los institutos pedagógicos, poder iniciar la carrera de los docentes de los institutos, poder hacer las adecuaciones, los nuevos planes de estudio. Ya hemos aprobado como Ministerio de Educación en este tiempo la nueva propuesta académica curricular de los institutos, tanto para los maestros que se van a formar en educación inicial como para los maestros en educación primaria. ¿Por qué? Necesitamos nuevos maestros. Ahora que estamos a puertas al Bicentenario, queremos una nueva educación, una formación ciudadana, nuevas capacidades que necesitamos desarrollar nuestros estudiantes. También necesitamos reformar nuestra formación como maestros. Entonces ese va a ser un énfasis. Nuestra meta es este año licenciar 20 institutos pedagógicos de los más de 100 que tenemos en la parte del servicio público y seguir avanzando en ello, ¿no? Entonces creo que tenemos que no solamente pensar en los maestros que ya están en las aulas, hay que seguir con los temas de capacitación, y de hecho una estrategia también es todo el tema virtual, que estamos teniendo una acogida muy importante de los maestros en los cursos virtuales, pero hay que ir un poquito más atrás. Creo que hay que ir al principio de las cosas. ¿Y dónde nos formamos los maestros? Es en los institutos, en las universidades, y esa es una línea porque necesitamos una renovación, una transformación en la formación de nuestros maestros. Me dice 20 de aproximadamente 100 institutos pedagógicos, sí, o más de 100. ¿Estos 20 son instituciones públicas? Instituciones públicas. Sí. Y es más o menos el número también que tenemos en el caso de los institutos pedagógicos privados. Y ahí, bueno, en el caso de los privados ya es a demanda de los promotores de cada instituto, pero en el caso de la pública, donde tenemos directa relación y son nuestra responsabilidad en la gestión, nos hemos puesto como meta y seguir avanzando para tener licenciamiento del conjunto de los institutos que luego pasen a ser escuelas de formación superior pedagógica que tengan la posibilidad de dar el bachillerato. Esa es la ruta de mejora en los institutos pedagógicos, ese va a ser uno de los énfasis, pero también... ¿Con qué título sale ahora un maestro de instituto? Título Nombre de la Nación, es decir, no, tiene un título, sí, pero no tiene la forma de conectar con la educación universitaria, que es lo que ya nos permite ahora la nueva ley de institutos, tanto para la parte pedagógica como para la parte tecnológica, ¿no? Entonces, es mirar todo el sistema y cómo desde el pedagógico nos vinculamos con la educación. Este licenciamiento lo hace Minedu. El Ministerio de Educación es el que está a cargo del licenciamiento. Y para terminar, cuénteme ese concepto de secundaria técnica, que está amarrado un poquito a lo que estamos hablando. También hablamos pues de revalorizar, ¿no?, la educación técnica, que de repente por momentos no ha estado tan bien vista y es fundamental. Si yo quisiera cerrar un tema con los maestros, así como, y luego toco el tema de los adolescentes y la educación técnica, tenemos a la formación inicial, pero en la formación en servicio, como le llamamos, que es la formación de los maestros que están en el aula, necesitamos ahí seguir efectivamente con las capacitaciones cada vez más vinculadas a la práctica, el acompañamiento pedagógico, pero estamos abriendo una nueva línea de trabajo, y es que siempre ha estado en las aulas y en los entornos educativos, y es vincularnos con esos maestros que hacen bien las cosas, con los maestros innovadores. Estamos el día lunes ya lanzando, con todo el fondo y demás, con el FONDEP, más de 6 millones de inversión para financiar buenas prácticas, para financiar a maestros que hacen bien las cosas. ¿Para qué? Para que inspiren y apoyen a otros maestros. Es una estrategia de maestro a maestro que creemos que va a contribuir a la mejora del desempeño de los maestros, y así vamos avanzando en la formación inicial, pero también vamos trabajando con los maestros que están en las aulas, apoyándonos en aquellos maestros que hacen bien las cosas, que inspiran a otros maestros, ¿no? Y ya para la parte de la educación secundaria, nosotros sabemos que cada 10 chicos que terminan la secundaria, 7
7 se quedan fuera de la educación superior, solo 3 van a la educación superior. Y que hemos planteado una secundaria que sea útil para la vida y para el trabajo, para insertarse al mundo productivo también. Tenemos más de 400 secundarias técnicas en el país. Estamos iniciando ya desde este año un trabajo intenso para que los chicos salgan con doble certificación, con una ocupación que les permita vincularse al mundo del trabajo y conseguir luego sus proyectos de vida. Esto no se trata de darles un oficio y queden ahí, sino de darles una herramienta que les permita abrirse puertas a un mejor futuro. Así es que estamos trabajando, como te decía, pueden venir todos los temas políticos, pero la educación no para, y el Ministerio de Educación y las escuelas y las instancias de gestión no paramos, así que hay que seguir trabajando por mejorar la educación de nuestro país. Porque es un proyecto país, ministra, y en los últimos años lamentablemente hemos visto pues una inestabilidad que inevitablemente ha afectado al sector, ¿no? Lo hemos visto con la cantidad de ministros que han pasado, en fin, los cambios en los equipos que hay, así que ojalá que nuestros actores políticos lo tomen muy en cuenta. Procurando no perdernos en la complejidad que es este contexto político en este momento, porque, como te digo, la educación sigue, hay que seguir apostando por mejorar aprendizajes, hacer este trabajo de la mano con los maestros y con las familias. Este árbol está movidito, pero no hay que perder de vista. Exactamente. Gracias por estar con nosotros, Flor Pablo, ministra de Educación. Vamos a una pausa, regresamos con lo último. Nos ha terminado el tiempo, pero recuerdo para cerrar los dos conceptos principales que ha compartido con nosotros Eloy Espinosa Saldaña al Tribunal Constitucional. Número 1, no se han delimitado expresamente cuáles pueden ser los alcances de una cuestión de confianza, porque sencillamente no le han preguntado al Tribunal Constitucional como tal, pero, número 2, ya existe el antecedente de que el Congreso ha aceptado una cuestión de confianza bajo el paraguas de una reforma constitucional. A buen entendedor, no muchas más palabras. Que tengan ustedes una excelente noche, sigan en la programación de TV.